Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están Martín y Fabiana? Un gusto. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto, el gusto es nuestro, Victoria. A ver, lo quería plantear porque es algo que se ve, que uno lo puede apreciar sin tener datos, si se quiere, objetivos o datos de algún informe. Uno lo puede apreciar, pero siempre está bueno analizarlo con información ya fehaciente, concreta. Hubo un aumento significativo de las agresiones, el acoso y la violencia, sobre todo hacia las mujeres en redes sociales. Sí, esto es lo que estamos observando desde el Fondo de Población de Naciones Unidas y también basadas en evidencia que generó Amnistía Internacional Argentina, que ya está trabajando en su segundo informe que hace como un seguimiento de las situaciones de violencia en línea, sobre todo a mujeres con voz pública, y también en base a una publicación que hizo ONU Mujeres con la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que es una organización regional, donde se ve claramente como el 80% de las mujeres con voz pública, que es decir, mujeres que son o mujeres que militan en partidos políticos, activistas y defensoras de derechos humanos, sobre todo lo vemos en periodistas mujeres, ha visto limitada su participación en redes sociales a partir de las continuas agresiones que vemos que se manifiestan en línea. Entonces, a propósito de esto y toda esta nueva forma de violencia que cada vez vemos con más frecuencia, que se expresa más fuerte, que circula tanto, decidimos con ONU Mujeres, con Amnistía y con la Embajada de Canadá hacer un evento en la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada donde juntamos más de 40 referentes de distintos ámbitos para conversar, analizar y pensar propuestas para la prevención y el abordaje de este tipo de violencia que, como vos decís, es cada vez más frecuente. Es lamentable la verdad que eso ocurra. Nosotros analizamos con mis compañeros acá muchas veces de este tipo de casos cuando salen a la luz, sobre todo porque son figuras conocidas, alguna periodista, alguna actriz, alguna cantante, y que sufre violencia, agresiones y lo que se denomina acoso, ¿no? En las redes constantes, no solamente de personas anónimas, sino también de otras figuras. Y yo creo que no puede ser gratuito eso, ¿no? Ni de la persona, una persona X, un ciudadano común, ni mucho menos si se trata de algún funcionario, ¿no? No puede ser gratuito. ¿Hola? ¿Sí? ¿Nos escucha? Sí, ahora sí. Bien. Se había cortado un poquito. Bien, no sé si me escuchó lo que le decía. Sí. Te escuché. Sí. Mi planteo es, ¿quién controla, quién regula, quién sanciona? Bueno, tenemos nosotros en lo que vos decís es muy cierto y tiene que ver también con la impunidad que se maneja en las redes sociales, donde la distancia, el anonimato en muchos casos, en otros casos la distancia que permite las redes sociales hace que no haya ningún filtro. Uno puede decir lo que le parece, lo que se le cruza por la cabeza sin pensar en las consecuencias y el impacto que eso tiene para la persona que está del otro lado. Y en el caso de figuras masivas, de personas que tienen mucha llegada a la población, que eso además desata una catarata de posibilidades de hostigamiento y de acoso, ¿no? A personas. Una vez que una persona con mucho poder se expresa, eso hace que muchas personas anónimas se animan a decir lo que les parezca sin ningún filtro y sin ningún respeto por la vida de la persona que está del otro lado, ¿no? Claro. Por eso nosotras insistimos en que esto hace que muchas periodistas, mujeres públicas, activistas se autocensuren, decidan irse de las redes, dejar las plataformas porque sienten mucha desprotección. Y esto tiene que ver, por un lado, con que las plataformas sociales tienen poca o ninguna capacidad de responsabilizarse por lo que sucede en esos espacios digitales, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, X tiene una política de absoluta, ellos llaman libertad de expresión, sin medir las consecuencias del impacto que eso tiene en las vidas de otras personas. Pero en esta red social uno puede decir cualquier cosa, que no hay ninguna posibilidad de censura. Claro. En otras redes sociales hay algunos cuidados, pero de todas maneras vemos cómo el acoso y el hostigamiento se siguen expresando. En el caso de Argentina, nosotros tenemos una legislación desde el año pasado, que es la Ley Olimpia, que es una modificación a la Ley 26485 de protección de la violencia contra las mujeres, donde se identifica por primera vez la violencia digital como una forma de violencia que existe y que se manifiesta de distintas maneras. Esto fue un paso muy importante porque le pusimos nombre a una situación que veíamos que sucedía y cada vez con más frecuencia. Claro. Lo que queda pendiente en el caso de Argentina a nivel nacional es regular la penalidad que estas formas de violencia tienen, que esa es la Ley Belén, que es una ley que está en el Congreso de la Nación, pero que todavía no fue sancionada, que es una ley que justamente nace a partir de un caso tremendo de Belén San Román, que era una joven policía de Bragado que decide terminar con su vida a partir de la filtración de un video íntimo sin su consentimiento. Entonces ahí es cuando
el colectivo de la Ley Olimpia, la diputada Mónica Macha y organizaciones de la sociedad civil presentan estos dos proyectos para que también, como vos decís, se sancione y estas situaciones no pasen desapercibidas y sin más. Pero todavía esto no ha sido ni siquiera conversado, o ha sido conversado, pero no se terminaron de definir las penas en el ámbito del Parlamento, porque también acá opera también esta situación de hasta dónde se puede limitar la libertad de expresión, como que en nombre de la libertad de expresión y en defensa de la libertad de expresión, así como se permite cualquiera diga cualquier cosa, también la consecuencia es que se censuren muchas voces que deciden retirarse de las redes por las violencias que sufren. Claro. Entonces, por eso justamente pensamos en hacer un evento donde pudiéramos conversar también con académicos, con periodistas, con abogados y abogadas sobre cómo abordar algo tan complejo y tan novedoso, ¿no? Para nosotros en estos momentos. Claro. Me parece interesante todo esto que nos viene relatando. Ahora estamos, en un momento donde estamos focalizados a lo que tiene que ver con el ataque sistemático fundamentalmente contra determinadas figuras. Eso puso en evidencia una estrategia de comunicación muy nociva, en mi opinión personal, muy nociva, sobre todo hacia la sociedad, pero que le ha dado a este gobierno algunos resultados interesantes en cuanto a lo que tiene que ver con, por lo menos, las redes sociales. Ahora, usted mencionó recién otro caso particular que tiene que ver con la difusión de contenido íntimo. Exacto. Y eso es algo que no es nuevo, que lo venimos viendo hace un montón, por algo obviamente se lo declaró como un delito. Pero lamentablemente sigue ocurriendo eso, y de hecho me atrevería a decir quizás hasta se masifica más actualmente. Sí, esa es una problemática que en muchas provincias ya tiene legislación normativa propia, específica, y hay muchas fiscalías, sobre todo dedicadas a delitos informáticos, que están trabajando sobre este tema y haciendo abordaje, pero es una forma de violencia que se manifiesta, que todo el tiempo evoluciona. Por ejemplo, ahora no solo es difusión de contenido íntimo sin consentimiento, sino que a partir de la inteligencia artificial se pueden modificar las caras de las personas, se puede incluso borrar la ropa de las personas, y esas son cosas que estamos viendo que se manifiestan sobre todo mucho en las juventudes, en los espacios donde transitan los jóvenes mucho tiempo, que son los entornos digitales de los jóvenes, donde han habido denuncias en un montón de provincias, y a nivel también en España, por ejemplo, hay un caso muy famosos, donde a partir de la inteligencia artificial se modifican fotos comunes de sobre todo mujeres, de chicas, adolescentes, y eso se expone en las redes sociales y se difunde. Y ahí lo difícil muchas veces es llegar a quién empezó la difusión de la imagen, quiénes la replicaron. En algunos países hay incluso sanciones para quienes reenvían estos mensajes, por ejemplo, de WhatsApp. Un video reenviado implica una sanción, y bueno, en Argentina estamos todavía no llegamos a ese tipo de penalización, pero es algo en lo que se está trabajando, y en algunas provincias, en algunas jurisdicciones, como en la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos avances en ese sentido, porque son fiscalías que ya vienen atendiendo la problemática hace mucho tiempo, y bueno, que tienen muchas ideas interesantes para también compartir con otras provincias, y ese fue un poco el espíritu del encuentro. Y vamos a estar trabajando en un documento que sistematice todo esto que ya está sucediendo para poder compartirlo con otras provincias que están muy interesadas en sumar normativa que proteja efectivamente a las personas que son víctimas de personas, y también adolescentes y jóvenes que son víctimas de este tipo de violencias, que después son muy difíciles de borrar, de levantar de la web, de no volver a encontrarlas, aunque las plataformas ahora por la ley 26485 tengan más presión para quitar rápidamente esos contenidos de la web, es difícil borrarlos definitivamente, porque ya una filmación en un chat hace que te quede en otro espacio que no sea Twitter o Instagram, ya lo tenés en tu teléfono, y ahí ya es más difícil borrarlo o terminar con la difusión, pero se está trabajando en ese sentido. Victoria, cuando uno hace una denuncia, digamos, por este tipo de situaciones, ¿llega algún momento en que esa denuncia se la levanta o la levantan, digamos, o queda definitivamente allí registrada? Por lo que nosotras hemos estado relevando, en general las fiscalías suelen ser más efectivas que las comisarías para hacer denuncias de ese tipo, porque como en algunas provincias ni siquiera hay normativa específica, en las comisarías no saben denuncia de qué tomarte. Claro. Si es hostigamiento o si es acoso digital es más fácil, porque la figura es hostigamiento o es acoso, igual que en la vida física, digamos, ¿no? Sí. Pero cuando es difusión de imágenes o cuestiones así es más difícil. Entonces la recomendación, en general la sugerencia, es acercarse a fiscalías, sobre todo fiscalías, en las jurisdicciones que haya fiscalía de
de violencia contra mujeres o violencia de género, o fiscalías especializadas en delitos informáticos, que son las que tienen más conocimiento de esta cuestión tan particular que tiene que ver con las redes sociales o con las tecnologías de la información. Claro. ¿A qué iba mi pregunta? Por ejemplo, una mujer hace una denuncia, pasa un tiempo, no la molestan más, no hay ningún otro tipo de actividad y después de unos años vuelven digamos, a ese acoso, a esa molestia. Digamos, bajo la primera denuncia ¿se puede ampliar la segunda después que ha pasado tiempo? Yo no soy abogada, pero creo que sí. Ya. Entiendo que sí, habría que consultar por ahí con algún especialista del derecho, claro, para que pueda comentar cómo continuar esos casos, pero lo que sí existe a partir de la sanción de la ley Olimpia es la posibilidad de que un juez o una jueza dé medidas de protección también en los entornos digitales para la persona que está siendo víctima de alguna situación así. Así que algunas herramientas tenemos, son novedosas, la ley es de fines de 2023, por lo tanto se deberían hacer, y esa era la parte que le tocaba al que era el anterior Ministerio de Mujeres. Ahora en este momento no sé cómo el Ministerio de Justicia lo estará abordando, pero tocaba toda la parte justamente de formación al Poder Judicial para poder aplicar esta normativa a la cotidianeidad y a los actos jurídicos. Bien, perfecto. Victoria, solo para cerrar, sí. ¿Hasta qué punto uno... a ver, creo que es un debate para largo y tendido, ¿no? Y todos van a tener opiniones quizás distintas, pero ¿en qué punto dejamos de considerar que es la opinión de alguien más que corre por cuenta de la garantía del derecho a la libertad de la expresión? ¿Y en qué punto empieza a ser acoso? Digo, porque yo puedo postear algo en X, supongamos, sí, y empiezan sistemáticamente 50, 60 personas a quien no conozco a decirme sos un mentiroso, sos un sinvergüenza. ¿En qué punto yo puedo decir, bueno, che, aquí ya claramente hay una cosa hacia mi persona, voy a recurrir a alguna ayuda del Estado? Sí. ¿Cuándo pasa a ser garantía de libertad de expresión a ser acoso? Bueno, ese es justamente el debate que se está dando en este momento, claro, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo digo lo que quiero porque mi libertad de expresión, pero en tanto esa libertad de expresión afecta la vida y la autonomía de la otra persona, eso ya es acoso. Si una persona tiene que decidir dejar las redes sociales, tiene miedo de salir de su casa, esto ha pasado, estoy hablando de casos concretos y específicos, claro, de personas que han tenido que tener protección policial en la puerta de su casa, porque a partir de un tuit con una información falsa, hay una oleada de gente, trolls me refiero a personas que están organizadas y que lo hacen sistemáticamente, y a personas que están en su casa y simplemente lo hacen por odio, digamos, no organizados, sino porque se suben a esa ola de odio. Y estas personas se ven obligadas a dejar las redes sociales. Nos hemos enterado de periodistas, mujeres, editoras de género que han abandonado sus puestos de trabajo porque información falsa les provoca acoso y hostigamiento constante, y eso les genera temor, amenazas a su familia. En el caso de las mujeres, la principal amenaza en redes sociales son amenazas vinculadas con situaciones de violencia sexual. Y entonces ahí hay un límite que no es muy difícil de establecer, digamos, claro, de entender si una persona entiende lo que es la violencia. Cuando hay un acto sistemático de acoso de un montón de personas contra otra persona, sobre todo vinculado con información falsa, que esto lo hemos visto en un montón de casos, con información tergiversada, información falseada, total, que afectan a una persona y la libertad de esa persona, bueno, ahí ya yo creo que la discusión está saldada. Eso es acoso y eso es violencia. Claro. Lo que pasa es que es una violencia que se minimiza mucho. Todavía hay gente que dice, bueno, si estás en Twitter, bancátela. ¿Bancate qué? Claro. La violencia sistemática, las amenazas sobre tu familia, sobre tu cuerpo, sobre su autonomía. Ahí hay límites que tenemos que replantearnos como sociedad, y hasta dónde toleramos este tipo de violencias que son intolerables y que deberían ser repudiadas. Qué increíble que en el nombre de la libertad estamos hackeando la libertad de expresión de otras personas, ¿no? Es increíble. Eso está pasando, sí. Victoria, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, un gusto enorme y gracias por el interés y la conversación. Que tenga un buen día. Hablamos con Victoria Bácaro, oficial en Género y Juventudes del Fondo de las Naciones Unidas para la Población en la República Argentina.